Bueno, estamos aquí para explicar cómo utilizar el programa de simulación Multisim. Este programa pues es para hacer diagramas de circuitos eléctricos o electrónicos y poder entonces hacer una simulación. Vamos a estar utilizando este programa para los laboratorios que tienen que ver con la parte de electricidad o electrónica dentro de los tópicos que estamos trabajando en el curso de física. Bueno, ya que usted haya creado la cuenta y siguió los pasos, debe de estar ya en la página del simulador en línea. Esta página es para entonces crear el circuito, el diagrama y poder simular. Voy a hacer un ejemplo similar al que van a trabajar en los próximos días, que es para un circuito en serie utilizando 3 resistores. Lo primero es tener la fuente de voltaje, la fuente de energía que vamos a utilizar. En este caso, si vamos aquí a la izquierda de la pantalla, ustedes ven las diferentes opciones de todos los dispositivos que podemos utilizar. Vamos a la tercera opción, que son fuentes. Con el botón de la izquierda le da clic y ahí puede escoger entonces el tipo de fuente que vamos a utilizar. En nuestro caso, como estos son circuitos básicos, vamos a estar utilizando una fuente DC, que es la fuente que pues normalmente se utiliza para conceptos básicos. Así que escogemos DC Voltage, con el botón de la izquierda la selecciona y con el mouse la arrastra y la puede colocar en cualquier lugar donde usted lo quiera colocar. La voy a colocar por aquí y con el botón de la izquierda le da y él la va a colocar. Aquí hay varias opciones para si usted quiere eliminarla, si usted la quiere rotar. El valor del voltaje, si usted va sobre lo que acaba de colocar, el símbolo que acaba de colocar de la fuente de voltaje DC, pues le puede dar doble clic y aquí al lado derecho de la página le aparece el voltaje que usted quiera utilizar. En este caso, él por default pues coloca una fuente DC de 12 voltios y aquí pues usted puede variarla, si es de 15, si es de 20, si es de 10, del voltaje que sea, pues usted la puede cambiar aquí. La voy a dejar en 12 voltios, pero nuevamente si usted la quiere cambiar, pues aquí en esta opción simplemente sombrea, escribe el nuevo valor y entonces él automáticamente la cambia. Así que la voy a dejar en 12 voltios. Voy entonces ahora a escoger 3 resistores. En este caso están en la próxima opción, que sería la cuarta. Con el botón de la izquierda le voy a dar nuevamente a la opción y voy a buscar entonces el menú de resistores. Con el botón de la izquierda selecciono y entonces nuevamente con el botón de la izquierda lo coloco en cualquier espacio dentro de la página. Con el botón de la izquierda entonces lo coloco. Volvemos, con el botón de la izquierda buscamos, con el botón de la izquierda nuevamente escogemos otro resistor y lo colocamos con el botón de la izquierda. Voy a colocar un tercero, nuevamente con el botón de la izquierda y botón de la izquierda lo colocamos. Nuevamente, por default, estos 3 resistores tienen un valor de 1 kilo ohmio. Aquí en este caso pues sí, voy a cambiar, me voy a ir al primer resistor, voy a dar doble clic y aquí entonces en el lado derecho voy a cambiar entonces los valores. En este caso voy a dejar este como 1 kilo ohmio, me voy a ir al segundo. Ya si está esta parte abierta, pues simplemente con el mouse seleccionar, pues ya automáticamente usted sabe en qué dispositivo está. En este caso R2, pues entonces voy a borrar el 1 y le voy a colocar 2 para que sea 2 kilo ohmios. Cuando con el botón de la izquierda puedo seleccionar cualquier área en blanco y automáticamente pues él le cambia el valor. Selecciono entonces R3 y aquí le cambio el valor. A le voy a colocar por decir algo 3.3 kilo ohmios.
que serían 3300 ohmios. Selección, y con el botón de la izquierda me sale. Ya le cambiamos los tres valores o colocamos los tres valores de cada resistor. Tenemos aquí 1 kilo ohmio, que es equivalente a 1000 ohmios. Recuerden que kilo es multiplicar por 1000 o por 10 a la 3. Tengo 2 kilo ohmios, que serían 2000 ohmios, y 3.3 kilo ohmios, que serían 3300 ohmios. Ahora, lo otro que me falta para que estos normalmente simuladores funcionen, hay que colocarle lo que se conoce como el punto de ground al circuito. En esta segunda opción tienen entonces la opción de ground. Aparece aquí con el botón de la izquierda. Nuevamente lo selecciono y lo voy a colocar por acá abajo. Ahora vamos a hacer entonces las conexiones. Con el mouse usted se va a ir aquí arribita y va a colocar la puntita de la flecha del mouse hasta que le salga como ese cabete de hilo, y con el botón de la izquierda presiona y le va a empezar a dibujar, como si fuera haciendo la conexión con un jumper, como cuando estamos en los laboratorios, que tenemos que usar un jumper para conectar un dispositivo con otro. Pues entonces vamos de punto a punto y con el botón de la izquierda le damos cuando llegamos a la esquinita del primer resistor y ahí hizo la conexión entre la fuente y el resistor 1. Lo mismo, nos vamos entonces al lado derecho de la resistencia 1, aparece nuevamente el hilito, le damos al botón de la izquierda y empieza a dibujar la conexión, y cuando llega ahí le damos al botón de la izquierda nuevamente. Vamos a hacerlo entonces entre R2 y R3. Vamos con el mouse, nos posicionamos ahí hasta que aparezca el hilo, le damos al botón de la izquierda y llegamos a R3 y nuevamente con el botón de la izquierda me sale. Ahora me voy a ir al ground desde el extremo de la derecha de R3. Espero que aparezca el hilito ahí para que haga doble, pues él automáticamente lo hace mientras usted va moviendo el cursor. Aquí si usted quiere que haga una curva hacia la izquierda, le puede dar al botón de la izquierda para que entonces no siga colocándolo hacia abajo, y llega hasta el ground y le da al botón de la izquierda. Como ya hay una conexión, ahí puede entonces volver otra vez y sigue y conecta entonces a la fuente. Y ahí completó entonces ya el diagrama. Como ven, algo bastante sencillo, para entonces tener el circuito ya realizado. Okay. Lo que me faltaría entonces es colocar los medidores para verificar entonces las cantidades eléctricas. Si han estudiado ya la teoría del circuito en serie, en el caso de un circuito en serie, lo que ocurre es que este voltaje que tenemos aquí de 12 voltios se va repartiendo a través de los resistores que tenemos conectados en el circuito. Esos 12 voltios se reparten a través de R1, de R2 y de R3. ¿Cómo vamos a verificar el voltaje? Pues vamos a utilizar entonces aquí en la primera opción, aparecen los medidores, análisis. Le vamos a dar clic y vamos entonces a utilizar el medidor de voltaje. Aquí este simulador es un poquito distinto a como lo hacemos a nivel práctico, así que lo voy a explicar tal como lo hace el simulador. El simulador lo que hace es colocar un punto de medición de voltaje, en ese punto en específico. Voy a hacer un ejemplo. Voy a colocar con el botón de la izquierda, lo selecciono y vamos a decir que voy a colocar el punto aquí antes de R1, y lo dejo ahí. ¿Qué sucede? Ese punto que yo coloqué ahí para medir voltaje, él me va a medir el voltaje que hay desde ese punto con respecto a ground. En ese momento, de ese punto con respecto a ground, lo que hay es 12 voltios, de los que tenemos de la fuente. Pero yo lo que quiero medir es el voltaje en cada resistencia. Para eso tengo que entonces ir colocando un punto de medición de voltaje antes y después de cada resistencia.
Ya antes de la R1 tengo un punto de voltaje. Voy a buscar otro punto de medir voltaje, lo selecciono con el botón de la izquierda y lo coloco después de R1. Ese punto de medición de voltaje que acabo de colocar sirve para después de R1 y para antes de R2. Okay. Luego entonces voy a colocar el próximo después de R2. Selecciono, busco la opción de medidor de voltaje y lo coloco después de R2. Este me sirve para el voltaje después de R2 y para el voltaje antes de R3. Y me falta entonces el voltaje después de R3. Para eso escojo nuevamente la opción del medidor de voltaje y me voy entonces aquí y coloco el punto de medición de voltaje después de R3. Ya que coloqué los 4 medidores de voltaje antes y después de cada resistor, simplemente aquí en esta opción, usted le va a dar a esta opción con el botón de la izquierda, que es la opción de Run o Play, y le vamos a, ahí lo dice Run Simulation, vamos a correr la simulación. Ahí está corriendo la simulación y automáticamente él le va a tirar los voltajes que hay en cada punto. Recuerde, esos voltajes son con respecto a ground, pero según la teoría, yo lo que calculo en teoría es el voltaje que se queda en R1, el voltaje que se queda en R2 y el voltaje que se queda en R3. Para eso entonces usted lo que va a hacer es tomar esos voltajes y los va a restar, el que está antes de la resistencia y el que está luego de la resistencia. Por ejemplo, para el resistor 1, antes del resistor 1 tenemos 12 voltios y le voy a restar el voltaje que hay después de la resistencia, que es 10.095. Significa que el voltaje como tal que hay en la resistencia 1 es de 1.905 voltios. Repito, 12 menos 10.095 es igual a 1.905 voltios y ese sería el voltaje de R1. Para el voltaje en R2 voy a coger el voltaje que hay antes de la resistencia, que sería 10.095, y le voy a restar el voltaje que hay después de la resistencia, es 6.2857, y eso me va a dar 3.8093 voltios. Repito, 10.095 menos 6.2857 me va a dar el voltaje en la resistencia 2, que sería 3.8093 voltios. Y por último, el voltaje de la resistencia 3, pues como ven, obviamente después de la resistencia lo que hay conectado es el ground, pues obviamente ese voltaje va a ser 0. Así que si resto 6.2857 menos 0, pues me va a dar 6.2857 voltios, y ese sí sería el voltaje para la resistencia 3. Y ya ahí tendría entonces los 3 voltajes. Así que repito, los voltajes que tenemos aquí no son exactamente los de la resistencia, son voltajes antes y después. Tengo que restar voltaje antes y después de cada una de las resistencias que coloqué, y de esa manera voy a tener voltaje en cada resistencia. Ese voltaje, pues más o menos en este caso, como en una simulación, debe ser prácticamente lo mismo que usted calcule usando la teoría. En el caso de la teoría, usted lo que hace es que divide, usted en el caso de la teoría, para buscar el voltaje en R1, tendría que multiplicar la corriente que pasa por el circuito multiplicado por el valor del primer resistor, que son 1000 ohmios. Para el resistor 2, usted multiplica la corriente que pasa por el circuito por 2000 ohmios. Y para el resistor 3, el voltaje sería la corriente que pasa por el circuito por 3300 ohmios, usando la ley de Ohm. Y por R, corriente por el valor de cada resistencia. Y eso se supone que le dé el voltaje en cada uno de los resistores. Recuerde que al ser en serie, si usted suma el voltaje que se quedó en la resistencia 1, el voltaje que se quedó en la resistencia 2 y el voltaje que se quedó en la resistencia 3, se supone que sumen el voltaje que le coloqué a la fuente. En este caso, la suma del voltaje en R1 y en R2 y en R3 tienen que sumar los 12 voltios.
Muchas veces si redondeamos los valores, pues quizás me va a dar un valor cercano a 12, 11.98, 11.97, 11.99, pero eso es por cuestión de redondeo. Pero de esa manera se comprueba lo que se conoce como la ley de voltaje de Kirchhoff, o lo que le llamamos un KVL. Para saber entonces la corriente que pasa por el circuito, voy a parar aquí la simulación, le doy stop. Voy a coger entonces los medidores de voltaje, los voy a borrar para que se vea bien el concepto de la corriente. Lo estoy sacando uno a uno. Usted lo puede, donde está el simbolito, con el botón de la izquierda lo arrastra hacia arriba o hacia afuera del circuito, y con la X le da delete también con el botón de la izquierda. Ahora voy a medir la corriente en el circuito. Recuerde que en un circuito en serie la corriente es la misma. ¿Por qué? Porque la corriente sale por aquí, normalmente por el terminal positivo de la fuente, y pasa por el resistor 1, sigue, pasa por el resistor 2, sigue, pasa por el resistor 3 y regresa a través del ground y regresa entonces por el lado negativo de la fuente. Como es el único camino, en ningún momento esa corriente cogió otro camino, sino que desde que salió fue la misma corriente que pasó por todos los dispositivos, en este caso por los 3 resistores, y regresa por el otro lado de la fuente. Pues ese es el concepto de corriente en un circuito en serie. La corriente es la misma. Para medir corriente me voy aquí a la opción nuevamente de los medidores y le voy a dar entonces a la opción de corriente. Como la corriente es la misma, usted la puede medir en cualquier punto en el circuito. La puede medir aquí, cuando está pasando entre la fuente y está llegando al resistor 1, la puede medir aquí entre el resistor 1 y el 2, la puede medir aquí entre el resistor 2 y el 3, o la puede medir aquí cuando sale del resistor 3 y regresa por el lado negativo. Como es la misma, usted la puede medir en cualquier punto del circuito. Normalmente en los laboratorios las medimos aquí, al principio, porque para la forma práctica, pues es la forma más fácil. Para aquí, pues simplemente voy a colocar, recuerda que esto es una simulación, a nivel práctico se hace un poquito distinto. En los documentos que le di del laboratorio te explico cómo se hace la conexión. En el caso de un amperímetro, para medir corriente usted tendría que desconectar esta fuente de la resistencia, y entonces con el amperímetro, los cables del amperímetro se utilizan para unir entonces la fuente del amperímetro y del cable del amperímetro a la resistencia 1, para que entonces la corriente fluya por el amperímetro y entonces haga la medición. En este caso, como es un simulador, simplemente voy a colocar en el punto donde quiero leerla, la voy a colocar ahí, y ya ahí con eso me va a medir la corriente. Voy a volver a darle play, está simulando, y me va a dar entonces la medición de la corriente, en este caso 1.9048 miliamperes. Recuerde, igual como hemos visto en el laboratorio, los medidores que usamos en el laboratorio, al igual que aquí en el caso del simulador, utilizan los prefijos de ingeniería. En este caso la coloca en miliamperes. Esto se supone que es equivalente a 0.001948. 0.001948 o 1.9048 miliamperes. Así que esta M es por 10 a la menos 3. Con esa corriente es la corriente que le llamamos total del circuito, porque es la que sale del circuito, pero es la misma que pasa por el resistor 1, es la misma que pasa por el resistor 2 y es la misma que pasa por el resistor 3. Voy a parar un momento la simulación. Voy a colocar otro medidor de corriente aquí, por ejemplo, entre R2 y R3. Voy a volver a simular para que veamos que la corriente es la misma. La corriente no cambia. Por eso la corriente total es la misma que la corriente en el resistor 1, es la misma que en el resistor 2 y es la misma que en el resistor 3. Por eso cuando tenemos un circuito en serie hablamos solamente de un solo valor de corriente. Los valores distintos son los de
voltaje con esa corriente, entonces usted multiplicaría, en un caso que lo está haciendo de forma teórica, usted multiplica entonces la corriente del circuito por la resistencia 1, por la resistencia 2 y por la resistencia 3, y así calcula los voltajes. ¿Cómo usted calcula esa corriente a nivel teórico? Sencillo, usted divide los 12 voltios que son de la fuente total que usted le aplicó al circuito entre la suma de los 3 resistores. Recuerde que un circuito en serie, los resistores se suman y me da lo que le llamamos una resistencia total. Si en este caso tenemos 1000, 2000 y 3300 ohmios, pues esto sumaría 6300 ohmios. Pues usted divide 12 entre 6300 ohmios y le va a dar aproximadamente ese 1.9048 miliamperes. ¿Sí? De esa manera usted calculó la corriente del circuito y luego por ley de Ohm y por R va calculando entonces el voltaje de cada uno de ellos. Bueno, espero que entonces hayan entendido cómo hacer un circuito en serie utilizando multisim.